15 objetos misteriosos que no deberían existir. La historia se supone que debe tener sentido. Fechas, líneas de tiempo, civilizaciones que surgen y caen en un orden limpio y ordenado. Pero de vez en cuando, aparece algo que destruye por completo la narrativa. No estamos hablando de reliquias polvorientas. Estamos hablando de objetos tan extraños que no deberían existir. Artefactos que anteceden a civilizaciones conocidas, herramientas hechas con una precisión imposible y descubrimientos que sugieren que los humanos antiguos estaban muy adelantados a su tiempo, o que algo más estaba en juego. ¿Son errores, engaños o prueba de que la historia es mucho más extraña de lo que jamás imaginamos? Pues prepárate, porque estos 15 descubrimientos no solo reescriben el pasado, arrojan todo el libro por la borda. Número 15. La batería de Bagdad. Descubierto cerca de Bagdad en la década de 1930, este artefacto aparentemente poco notable consiste en una pequeña vasija de barro con un cilindro de cobre en su interior, sellado con asfalto. Pero el verdadero misterio se encuentra en la varilla de hierro hallada dentro del cilindro. En 1940, Wilhelm König, un arqueólogo alemán, propuso que se trataba de una batería antigua, una afirmación que sacudió tanto a historiadores como a científicos. Si fuera cierto, significaría que las personas de hace 2000 años, posiblemente los partos, estaban experimentando con electricidad mucho antes del mundo moderno. Algunos creen que se utilizaba para la galvanoplastia, un proceso de recubrimiento de objetos con finas capas de oro o plata. Pero aquí está el problema. Aunque las recreaciones modernas demuestran que el dispositivo podría funcionar como una batería, no existe ninguna prueba de que la gente de esa época lo utilizara realmente para generar electricidad. ¿Fue un descubrimiento accidental? ¿O el mundo antiguo tenía una comprensión más profunda de la electricidad de lo que creemos? Hasta que aparezcan más pruebas, este debate sigue sin resolverse. Número 14. El mapa de Piri Reis. En 1929, un equipo de historiadores hizo un descubrimiento impactante. Un mapa dibujado en 1513 por Piri Reis, un almirante turco muy respetado. Al principio, parecía solo otra antigua carta de navegación, pero luego los expertos notaron algo imposible. El mapa detallaba con precisión Europa, el norte de África, Brasil y varias islas del Atlántico. Impresionante, sin duda. Pero el verdadero impacto también mostraba la Antártida, siglos antes de que fuera descubierta oficialmente. Aún más extraño, la representaba sin su capa de hielo, algo que ha estado enterrado bajo el hielo durante al menos 6000 años. ¿Cómo pudo un marinero del siglo XVI cartografiar una masa terrestre oculta bajo el hielo durante milenios? Algunos creen que Piri Reis utilizó mapas fuente mucho más antiguos, posiblemente de una civilización desconocida. Los escépticos sostienen que se trata solo de una coincidencia o una mala interpretación, pero la precisión de ciertos detalles es difícil de ignorar. De cualquier forma, el mapa de Piri Reis sigue siendo uno de los misterios cartográficos más desconcertantes de la historia. Número 13. Las piedras de Dropa Bueno. Estas son bastante extrañas. En 1938, un equipo arqueológico chino liderado por el Dr. Chi Putei se adentró en las montañas Bayan Karaula y se topó con algo bizarro: cientos de discos de piedra enterrados bajo capas de polvo. Cada disco medía alrededor de 9 pulgadas de ancho, con un orificio perfectamente perforado en el centro y surcos en espiral que cubrían la superficie. Al principio, parecían registros primitivos. Sin embargo, tras una inspección más cercana, los investigadores se dieron cuenta de que los surcos contenían jeroglíficos microscópicos. Cuando supuestamente fueron traducidos, el texto contaba una historia impactante. Describía a una raza llamada los Dropa, seres pequeños y delgados que se estrellaron en las montañas hace más de 10.000 años y no tenían forma de regresar a su hogar.
Científicos soviéticos afirmaron más tarde que los discos emitían una extraña vibración cuando se colocaban en un tocadiscos, casi como si llevaran una carga eléctrica. Pero aquí es donde las cosas se vuelven turbias. Ninguna de las piedras de Dropa está expuesta públicamente y gran parte de la investigación ha desaparecido. Si son reales, alguien no quiere que sepamos de ellas. Número 12. ¿Un puente de 1 millón de años? Extendiéndose 48 kilómetros entre la India y Sri Lanka, una misteriosa formación submarina conocida como el Puente de Adán, Ram Setu, ha provocado un intenso debate durante siglos. Según la mitología hindú, se trataba de un puente artificial construido por el ejército del rey Rama hace más de 1 millón de años. Imágenes satelitales modernas muestran una cadena de bancos de piedra caliza que parecen sospechosamente estructurados. Pero, ¿es realmente un puente? Los geólogos argumentan que es una formación natural, moldeada por las corrientes oceánicas a lo largo de miles de años. Sin embargo, el Dr. Badri Narayanan, exdirector del Servicio Geológico de la India, examinó muestras del núcleo y encontró grandes rocas colocadas sobre arena marina, lo que sugiere que las piedras fueron puestas allí de forma artificial. Datarlas es complicado. Las muestras de coral y arena no revelan cuándo se construyó el puente, solo cuándo se movieron por última vez. Algunos descartan la leyenda como pura mitología, pero otros creen que Ram Setu podría ser evidencia de una hazaña de ingeniería antigua perdida en la historia. Hasta que surjan más pruebas, su verdadero origen sigue siendo desconocido. Número 11. ¿Un reactor nuclear de 1.800 millones de años? En 1972, científicos que estudiaban mineral de uranio de Oklo, Gabón, encontraron algo desconcertante. El uranio ya estaba agotado, tal como ocurre en un reactor nuclear moderno. Pero aquí viene lo sorprendente. Esto sucedió hace 1.800 millones de años. Aún más impactante, el sitio parecía haber funcionado como reactor durante 500.000 años. El Dr. Glenn T. Seaborg, químico ganador del Premio Nobel, insistió en que esto era imposible. La fisión nuclear requiere condiciones precisas, incluida una concentración controlada de U-235, algo que no debería haberse dado de forma natural en ese tiempo. Algunos científicos argumentan que fue un fenómeno geológico excepcional, pero los escépticos señalan lo estable y sostenida que parecía ser la reacción, casi como si hubiera sido diseñada. Si fue un evento natural, se trató de una coincidencia astronómica. Si no lo fue, bueno, eso abre una conversación completamente distinta. ¿Entendían las civilizaciones antiguas la energía nuclear? ¿O había algo más en juego? De cualquier manera, este descubrimiento desafía todo lo que creíamos saber. Queremos decir, es un misterio total. Número 10. Fósiles inexplicables y objetos metálicos. La historia sigue una línea temporal ordenada, hasta que deja de hacerlo. De vez en cuando, los arqueólogos desentierran algo que no debería existir, y eso lo lanza todo al caos. Ahí está la huella de una mano con apariencia humana de 110 millones de años, fosilizada en roca de una época en la que los humanos ni siquiera eran un concepto. Luego está un dedo humano completamente fosilizado, supuestamente de la misma era. Y quizás lo más extraño, una huella similar a la humana en una roca de 300 millones de años, con lo que parece la marca de una sandalia. Pero las anomalías no se limitan a los fósiles. En Francia, trabajadores encontraron tubos metálicos incrustados en roca de 65 millones de años. Y en el siglo XIX, se descubrió un cubo metálico dentro de un trozo de carbón que supuestamente se formó hace millones de años. ¿Identificaciones erróneas? ¿Engaños? ¿O prueba de que nuestros libros de historia se están perdiendo un capítulo importante? Hasta ahora, no hay una explicación sólida. Hasta que la haya,
Estos hallazgos siguen siendo algunos de los misterios arqueológicos más alucinantes jamás registrados. Número 9. Esferas de 2.800 millones de años. En lo profundo de las minas de Sudáfrica, los trabajadores han desenterrado algo que no debería existir. Pequeñas esferas metálicas con surcos perfectamente simétricos que las rodean. Conocidas como las esferas de Klerksdorp, estos objetos están incrustados en roca de pirofilita de 2.800 millones de años, una época en la que, según la historia convencional, solo existía vida unicelular en la Tierra. Algunas de estas esferas son casi perfectamente redondas, y según el curador del museo Roelf Marx, sus superficies son tan duras que ni siquiera el acero puede rayarlas. Los científicos debaten su origen. Algunos sostienen que son concreciones minerales naturales, formadas a lo largo de millones de años. Otros afirman que su simetría y surcos precisos sugieren un nivel de manufactura que no debería haber sido posible hace miles de millones de años. Objetos similares, como las canicas Moki en Utah, tienen explicaciones naturales, pero las esferas de Klerksdorp siguen siendo una excepción. Si la naturaleza las creó, lo hizo con una precisión increíble. Si alguien las fabricó, entonces la historia tiene un problema serio. Número 8. El mecanismo de Anticitera. En 1901, buzos que exploraban un naufragio de 2000 años de antigüedad cerca de la isla griega de Anticitera, sacaron a la superficie lo que parecía un trozo de bronce corroído. Nadie le dio mucha importancia, hasta que las radiografías revelaron algo asombroso. Un intrincado sistema de engranajes, diales e inscripciones ocultos en su interior. No se trataba de cualquier reliquia. Era una calculadora astronómica avanzada construida hace más de 2100 años. El dispositivo podía seguir los movimientos planetarios, predecir eclipses e incluso tener en cuenta el movimiento irregular de la Luna, un concepto que los científicos no comprenderían por completo hasta 1500 años después. Nada parecido debería haber existido en la antigua Grecia. No hay registros de nada remotamente similar. Algunos expertos creen que ni siquiera fue el primero de su tipo, sino una copia de una versión aún más avanzada perdida en el tiempo. Si eso es cierto, significa que a la historia le falta todo un capítulo de desarrollo tecnológico, uno que quizá nunca se recupere. ¿Quién lo construyó? ¿Y qué más sabían? Número 7. La bombilla del antiguo Egipto. En lo profundo del templo de Hathor en Dendera, Egipto, un antiguo relieve representa algo sorprendentemente moderno. Un enorme objeto similar a una bombilla, con lo que parece un filamento en su interior, rodeado de figuras. Algunos creen que esto sugiere que los antiguos egipcios comprendían la electricidad hace miles de años. La idea ganó fuerza cuando el autor suizo Erich von Däniken construyó un modelo funcional basado en el diseño. Al conectarlo a una fuente de energía, su réplica brilló como una de las primeras lámparas de descarga de gas, alimentando la especulación de que los egipcios tenían un sistema de iluminación olvidado. Los escépticos argumentan que el grabado es simplemente una flor de loto con una serpiente en su interior, simbolizando la creación y el renacimiento. Pero aquí es donde se vuelve extraño. Los templos y las tumbas carecen de hollín o marcas de quemaduras, algo que cabría esperar si las antorchas fueran la principal fuente de luz. ¿Pudieron los egipcios haber utilizado una forma temprana de electricidad? ¿O es solo un caso de mentes modernas interpretando demasiado un símbolo antiguo? La respuesta sigue siendo un misterio. Número 6. El pilar de hierro de Delhi. Durante más de 1500 años, un pilar de hierro de 7 metros de altura ha permanecido en pie en Delhi, India, mostrando apenas signos de oxidación. Incluso las estructuras modernas de hierro luchan contra la corrosión. Y sin embargo, este monumento compuesto por hierro con una pureza del 99,72% ha permanecido intacto. ¿Cómo es posible? El pilar,
inscrito con una dedicatoria al rey Chandragupta II, data del año 400 d.C., y su notable resistencia al óxido ha desconcertado a los metalurgistas durante décadas. Algunos investigadores sugieren que su secreto reside en una composición inusual basada en fósforo, combinada con el clima seco de Delhi, lo que permitió la formación de una delgada capa de fosfato de hidrógeno de hierro que evita una mayor oxidación. Pero incluso con estas teorías, la metalurgia detrás de él estaba siglos adelantada a su tiempo. Las técnicas de trabajo del hierro de la antigua India eran tan avanzadas que los científicos modernos aún no comprenden del todo cómo lo lograron. ¿Desarrollaron un proceso que luego se perdió? ¿O fue una obra maestra accidental? Sea cual sea el caso, esta reliquia antigua sigue desafiando las expectativas modernas. Número 5. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es, sin lugar a dudas, uno de los libros más desconcertantes de la historia. Este códice de 240 páginas, descubierto en 1912 por el comerciante de libros polaco Wilfrid Voynich, está lleno de un idioma desconocido, diagramas extraños e ilustraciones bizarras de plantas, mapas celestes y símbolos crípticos. A pesar de más de un siglo de investigación, nadie ha logrado descifrar su significado. Las teorías se multiplican. Algunos dicen que es una guía alquímica, otros creen que es un mensaje codificado de una civilización perdida, y los más extremos piensan que se trata de un lenguaje alienígena. Incluso los descifradores de códigos de la Segunda Guerra Mundial y los programas modernos de inteligencia artificial han fracasado en revelar sus secretos. Algunos escépticos afirman que es un engaño, una colección aleatoria de absurdos diseñada para engañar a los coleccionistas. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué el manuscrito sigue un patrón lingüístico coherente? Si es un código, ¿dónde está la clave? Y si es conocimiento real, ¿quién lo escribió y por qué? Número 4. Una bujía de 500.000 años de antigüedad. En 1961, 3 buscadores de rocas cerca de Olancha, California, estaban buscando geodas cuando abrieron una y encontraron algo mucho más extraño que cristales: una bujía. El llamado artefacto de Coso no tenía ningún sentido. Una de las descubridoras, Virginia Maxey, afirmó que un geólogo analizó el material circundante y lo fechó en 500.000 años de antigüedad. Si eso fuera cierto, sería una locura. Pero aquí es donde la historia se vuelve dudosa. El geólogo nunca fue identificado, y el artefacto desapareció más tarde. Con solo radiografías y antiguos bocetos para analizar, los escépticos sostienen que se trataba simplemente de una bujía moderna, encapsulada en una concreción de formación rápida, no de una reliquia antigua. Sin embargo, incluso críticos como Pierre Stromberg y Paul Heinrich admitieron que no había pruebas claras de un engaño. Entonces, ¿era esto prueba de tecnología antigua o solo un caso de identidad equivocada? Bueno, dado que el objeto desapareció convenientemente, el misterio sigue estando muy lejos de resolverse. Muy bien, chicos. Ahora, hablemos de número 3, el pájaro de Saqqara. En 1898, arqueólogos que excavaban la tumba de Padi Imen en Saqqara, Egipto, descubrieron un curioso artefacto de madera, tallado en sicómoro, con un peso de solo 40 gramos y una envergadura de 7 pulgadas. Inicialmente se pensó que era una simple figura de ave del año 200 a.C. Pero aquí está lo extraño. No se parece a ningún ave conocida. Su cola no es horizontal, como la de un pájaro real, sino vertical, más parecida al estabilizador de un avión moderno. Este diseño inusual llevó a algunos investigadores a especular que los antiguos egipcios podrían haber experimentado con la aerodinámica. El doctor Khalil Mesija, médico y arqueólogo egipcio, incluso sugirió que podría ser evidencia de un conocimiento temprano de la aviación. Otros lo descartan como un simple objeto ceremonial o un juguete infantil. Pero el mayor misterio,
No existen registros que expliquen para qué se utilizaba. ¿Un experimento egipcio perdido sobre el vuelo? ¿O solo otra talla más? Tal vez nunca lo sepamos. Número 2. El martillo de Londres. Allá por la década de 1930, Max y Emma Hahn estaban dando un paseo cuando notaron algo extraño: un trozo de roca con un palo de madera sobresaliendo. Movidos por la curiosidad, se lo llevaron a casa y lo partieron, solo para descubrir un martillo incrustado en su interior. Pero aquí es donde la historia se vuelve rara. La roca circundante supuestamente tenía 400 millones de años. Eso fue mucho antes de los dinosaurios, en una época en la que los peces apenas comenzaban a pensar en desarrollar patas. Aún más extraño, algunas estimaciones sugieren que el propio martillo tiene 500 millones de años, con parte de su mango de madera ya transformándose en carbón. Naturalmente, los creacionistas hicieron fiesta, con Carl Baugh afirmando que era prueba de una civilización de gigantes anterior al diluvio. Pero hay un detalle: el diseño del martillo coincide con herramientas estadounidenses del siglo XIX, y los geólogos creen que los minerales circundantes simplemente se endurecieron con el tiempo, haciéndolo parecer antiguo. ¿Y si quieres hacer pruebas para confirmarlo? Mala suerte. Está guardado en un museo creacionista, fuera del alcance de la ciencia. Número 1. Un detector de terremotos de 2000 años de antigüedad. En el año 132 d.C., el científico chino Zhang Heng presentó algo sorprendentemente avanzado para su época: un sismoscopio capaz de detectar terremotos a cientos de kilómetros de distancia. Este artefacto de bronce, diseñado con intrincados motivos de dragones, no solo registraba los sismos, sino que también indicaba con precisión su dirección. En el año 138 d.C., el dispositivo señaló un terremoto a 300 kilómetros al oeste de Luoyang, a pesar de que no se sintieron temblores a nivel local. Naturalmente, los funcionarios dudaron de ello, hasta que días después llegaron mensajeros confirmando el desastre. Entonces, ¿cómo funcionaba? Eso sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que utilizaba un mecanismo de péndulo para activar bolas metálicas que caían en las bocas de los dragones, marcando la ubicación del sismo. Otros sugieren que se basaba en la dinámica de fluidos. Lo que sí sabemos es que científicos modernos han construido réplicas del dispositivo y, para su sorpresa, realmente funciona. De alguna manera, Zhang Heng descifró el código de la detección de terremotos 1500 años antes de que se inventara el sismógrafo. Si disfrutaste este video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo.